Antes de colgar, escuché reírse al hombre con el que me iba a casar. La risa era clara, alta, complacida, como si todo fuera una broma que no me correspondía. Miré la pantalla. Chicago parpadeaba en la esquina. Mi pulso se aceleró. Mi vista se hizo fría. En la grabación que dejó el buzón, su voz sonaba distinta, cálida, calculada, dueña de la habitación. Darnell decía mi nombre como quien firma una sentencia. Bianca, mi prima, se reía. Después de la risa, una línea. Cuando Nia firme, todo queda hecho. Mi nombre al final caía como un sello. Mi madre me llamó el fracaso una vez, cuando tenía 20 años, y había devuelto la mitad de mi primer préstamo estudiantil sin tener idea de cómo pagarlo. Lo dijo en la cocina, con la ventana abierta y la lluvia marcando el ritmo. No fue una sentencia eterna ni un epitafio, fue una altura de voz, una expectativa rota que me caló. Papá, Otis, entró y cambió el tema, y mi madre volvió a su ternura habitual, como si la dureza hubiera sido un café demasiado fuerte. Lo recuerdo porque esa frase se quedó en el lugar donde la ambición se junta con la culpa, en la intersección que luego me enseñaría a usar. No era una broma. Darnell había montado un teatro con mi nombre en la marquesina. La boda no era un compromiso. Era la firma que abriría la cerradura a la casa de Baldwin Hills, a las cuentas que papá había protegido a lo largo de 30 años. Llevaba mi apellido en su boca y con él la llave de todo lo que nos sostenía. Entendí en un segundo que fue al mismo tiempo físico y profesional que no me habían traicionado solo a mí. Habían apuntado a todo un legado. Me puse el abrigo por encima de la bata, encendí la grabación y la escuché otra vez. La risa, los nombres de las cuentas, una mención que parecía casual y no lo era. Ese fideicomiso se divide cuando la señora Jenkins firma el documento de cesión. Se me congeló la sangre. No decían cuando Nia firme, decían cuando la señora Jenkins firme. Cuando mi madre firmara, la estructura legal estaría en sus manos o en las de quien la hubiera manipulado. Darnell planeaba usar la imagen de mi familia para lavar dinero y despojar a quienes nos habían confiado su historia. Me transformé. En 24 horas no era ya la prometida con una fecha en la agenda, era una administradora de crisis con una historia que defender. No fue un acto heroico, fue cálculo. Había pasado la vida resolviendo incendios ajenos. Sabía que la primera medida en cualquier incendio financiero es asegurar la evidencia antes de intentar apagar las llamas. Llamé a Sara primero. Sara es mi cuñada en el sentido jurídico, abogada fiscal, hueso duro, manos de acero bajo guantes de seda. La llamé con la voz controlada que uso cuando presento malas noticias a clientes. Le dije 3 frases. Escucha esto. Viene desde Chicago y no es lo que parece. No le di tiempo para la indignación teatral. Le mandé la grabación, los pocos números que distinguí, y la invité a venir esa noche. Sara no se involucra en bodas, se involucra en problemas que huelen a fraude. Llegó con su bolso de cuero y su mirada de quien ha visto balances arder y ha salido con pruebas. Con ella vino la lógica. Auditamos, trazamos el dinero, y si hay firma falsa, lo hacemos visible. Vance apareció al día siguiente. Vance es un investigador privado que parece tener más años de vida en sus ojos que en el DNI. Trae consigo maletas llenas de cosas técnicas de las que no voy a hablar. Su valor es la paciencia obsesiva con la que junta migas de verdad para convertirlas en un pan clásico. Me entregó un paquete con lo que él llamó pistas. Dentro, un audio limpio, marcas de tiempo, extractos bancarios parciales con transferencias que saltaban como ratas y un mapa simple de cuentas. El esqueleto de una máquina que inmoviliza dinero por frentes y lo disuelve en otros nombres. Le mostré a Otis la grabación. Papá la escuchó y no dijo mucho. Mi padre siempre tiene un gesto. Se frota el lóbulo de la oreja como si tratara de escuchar una partitura que solo él comprende. No daré un paso sin ver todo, dijo. Mi madre, cuando supo, se quedó en silencio. No dijo, te lo dije ni te lo advertí. Solo miró al teléfono y por primera vez en mucho tiempo, la dureza y el amor se mezclaron en una misma línea en su rostro. La vieja frase salió de nuevo en mi cabeza.
No como reproche, sino como combustible. Había que salvar la casa. Había que proteger el nombre. No quería un titular que dijera novia engañada. Quería algo mayor. Una demostración pública que hiciera imposible que Darnell continuara vendiendo su carisma como si fuera una garantía. El arma sería la verdad, fría y desnuda. Pero la verdad sin contexto a veces se evapora en las salas de juntas y en las conversaciones amistosas. Necesitaba teatro para convertir evidencia en acción. Una firma podía ser, en un solo trazo, la llave de la jaula. Una firma falsa, una firma que mostrara la suplantación, sería la trampa que cerraría el círculo. No voy a relatar aquí una lista de maniobras ilegales o cómo se colocan rastreadores. No es ese el punto. Lo que puedo decir es que vimos movimientos bancarios que no tenían contrapartida en contratos, pagos hechos a nombres fantasmas que luego se transferían a cuentas vinculadas a la red de Darnell. También vimos firmas que, visualmente, no pertenecían al mismo pulso que las de los documentos anteriores. Era una letra con la arrogancia del impostor. Tiene cara de quien firma sin responsabilidad y con mucho teatro. Bianca fue la parte más difícil. Bianca era mi prima. La había acunado en reuniones de familia. La había llevado a eventos cuando todavía llevaba tacones y bolsos de imitación. Tenía una sonrisa que arrancaba favores y una lealtad que se vendía al mejor postor. En la grabación su risa parecía cómplice, pero en persona su mirada era un desastre de remordimientos y miedo. Cuando la confronté, hubo un silencio largo, del tipo que arrastra lágrimas a los ojos sin llorar. Ella me dijo que se había dejado llevar por la promesa de seguridad, por un sentido de pertenencia que el resto de nuestras vidas no le ofrecía. Me habló de deudas estudiantiles, de noches que no entraban en el horario, pero no me habló de cómo firmó. Sí, había participado, sí, había ayudado, pero también su voz se quebró y allí entendí otra cosa. La red de Darnell devoraba no solo dinero, sino dignidades, y lo hacía con la sutileza con la que alguien te ofrece una cena y te cobra por la cubertería. Mi plan no fue solo exponer, fue convertir la exposición en un acto irreversible. Exponer en privado permite retractarse. Exponer en público, junto a una firma, junto a una mesa puesta, junto a la mirada de la familia, es difícil que alguien recupere la narrativa. Además, la prensa sucede cuando hay escenografía. Las paredes de Baldwin Hills son de madera y orgullo. Aquí la reputación pesa como impuestos. No quería que las paredes se derrumbaran sobre nosotros. Quería que ellos cayeran con el peso de su propia mentira. Sara y yo discutimos alternativas y consecuencias con frialdad. Ella presentó dos rutas: acción legal inmediata, posteriormente presentar la prueba al FBI, lo que podría resultar en congelamiento de activos, órdenes de restricción y posiblemente salvación parcial de la casa. O la ruta teatral, preparar una escena en la que Darnell firmara algo irrebatible delante de testigos y cámaras, algo que vendría acompañado de documentación forense que demostraría falsificación y vincularía las transferencias a su red. La primera ruta era segura pero lenta, y en algunos casos ineficaz ante gente con acceso a abogados y dinero. La segunda era más peligrosa, pero podía anular la reputación de Darnell de forma inmediata. Elegimos la segunda, porque la amenaza era más que financiera, era simbólica. Nos pusimos a trabajar como un equipo quirúrgico. Vance nos dio listas de llamadas, ubicaciones de transferencias y horarios donde Darnell mostraba patrones de exposición. Sara empezó a redactar lo que serían documentos de reclamación y citaciones. Yo hice lo que siempre hago, pensé en la firma. Una firma es un lenguaje. En los ambientes en los que crecí, una pluma podía abrir puertas o cerrar avenidas. La pluma Montblanc que Darnell ostentaba en reuniones. Un objeto de exhibición. En la mesa correcta, con el documento correcto, esa misma pluma haría que su nombre quedara atado a su propia ruina. Montamos pequeñas acciones como quien respira antes del golpe. Nada que merezca un manual, solo decisiones. Vigilancias discretas para confirmar que Bianca seguía su rutina. Llamadas de verificación que confirmaran la presencia de Darnell en determinados lugares. Crear carpetas que a simple vista parecieran legales,
pero tendrían dentro lo necesario para desencadenar la respuesta que buscábamos. Hice que una carpeta, una tarjeta, una invitación a cenar parecieran casualidades. En realidad, eran componentes de una maquinaria que ya habíamos calibrado. El restaurante donde planeábamos la primera jugada era un lugar con cuero encendido y luz baja, un sitio donde la gente se ve a sí misma más alta de lo que es. Elegimos la mesa central, la que permite el brillo de una pluma bajo la lámpara. La noche de la reunión había sido presentada como celebración de negocios, una excusa plausible para que tantos rostros que conocían a Darnell se reunieran. Había periodistas invitados sin saberlo, aliados discretos entre la junta de inversionistas y personas neutrales que solo cooperarían con testimonio si la escena lo justificaba. Mientras tanto, me ocupé de nuestro frente doméstico, papá y mamá. Les conté lo mínimo que debían saber para responder con calma si el fuego estallaba en la mesa. Papá me miró con la calma que viene de haber sido herrero de su propio destino. Dijo: «Protege esto como proteges tu nombre». Mamá puso las manos sobre las mías, y por un segundo volvió la mujer que me había llamado el fracaso en una noche de lluvia. Pero ya no era un reproche, sino un recuerdo compartido, un empujón tácito. «Haz lo que debas, pero no me humilles», me dijo. No me pidió venganza, me pidió dignidad. Hay cosas que solo pueden resolverse con evidencia que corta el aire. Sara me adelantó que los auditores encontrarían irregularidades en los libros si mostrábamos los papeles adecuados. Vance aseguró que tenía registros de transferencias que salían por una cuenta que, en apariencia, pertenecía a un negocio legítimo, pero que, al escarbar, se enlazaba con personas en la órbita de Darnell. Marcus y Tra, dos jóvenes que servían de testaferros. Mr. Sterling, el CEO complaciente que había permitido su carisma como servicio, y una constelación de pequeñas empresas que giraban alrededor de la misma maquinaria. No era un esquema perfecto, ningún criminal lo es, pero era lo bastante sólido para romper la promesa de su narrativa. La noche antes de la cena, me acosté con el traje que no usaría y la sensación de que la sangre en mi cuello latía con el tic-tac de una pluma sobre papel. Recordé otra escena, cuando tenía 15 años y mi madre me levantó de la cama una madrugada para que la ayudara a empacar viejas cajas. Al sacar una caja, encontró una carta de mi abuelo con una letra temblorosa. Mi madre la sostuvo contra su corazón y me miró, con ojos mojados, y murmuró: «No dejes que te conviertan en menos de lo que mereces». Esa frase me dio permiso para dejar de ser el fracaso que algunas palabras dibujaron un día. La usé para no perder la calma. El día de la cena, el vecindario olía a polvo de verano y gasolina de autos lujosos. Me puse una chaqueta que no gritara triunfo. No quería que la gente viera la victoria antes de tiempo. Si algo aprendí en Crisis, es que los gestos grandes antes de tiempo arruinan la sorpresa. Entré al restaurante con la sensación de que cada mesa era una prueba, cada rostro un jurado. Vi a Darnell en la esquina, charlando con alguien. Su sonrisa era de cartón húmedo. A su lado, Bianca sostenía un bolso que lucía nuevo. La pluma asomaba en su mano con frivolidad. Coloqué la carpeta azul en el bolso del lugar que habíamos señalado. No voy a explicar cómo, pero la carpeta no tenía el documento que Darnell esperaba. No era la confesión, no aún. Era otra cosa que haría que él comenzara a hablar, y cuando lo hiciera, quedarían rastros. A veces lo más poderoso es provocar al monstruo a girar la cabeza y mostrar la gola. Sentada con la servilleta doblada como si nada, esperé el momento en que la pluma se acercara al papel. Observé la mesa, los gestos, cómo un político se siente seguro cuando le prestan atención. También observé a la madre que me había llamado el fracaso en mi mente, a la madre real que esa noche esperaba en casa, quizá rezando por algo que no entendía. No deseaba su humillación. Deseaba que la justicia, esa línea firme, se hiciera visible. La gente alrededor conversaba de negocios, de viajes, de bodas. Ignoraban que la conversación de esa cena cambiaría a algo más que relaciones privadas. Lo que veían era una pareja socialmente convincente,
una excentricidad de amor. Lo que yo llevaba era la mano firme de la evidencia, la posibilidad de que una firma dejara fuera de juego a un hombre que había contado con el silencio como cómplice. En las horas previas pasamos por una línea fina entre la acción y la temeridad. Hablé con Sara por última vez en el baño del restaurante, donde la luz era un halago cruel. Ella me entregó un sobre con copias de extractos y me dijo con voz baja: «Cuando aparezca la firma no habrá marcha atrás. ¿Estás segura?». Le respondí con la verdad que siempre doy: «No quiero humillar. Quiero parar esto, y quiero que mi familia quede entera». Ella asintió. «Entonces, que sea preciso». De pronto, todo se volvió una coreografía. La copa se alzaba, alguien contaba una anécdota, la pluma se deslizaba fuera del bolsillo de Darnell como si hubiera sido llamada por la gravedad de la sala. Mi mirada se clavó en la carcasa dorada. En mi cabeza, la escena que repetí hasta el cansancio. La mano escribiendo, el trazo, la pluma que toca el papel, la tinta que define, la línea que no se puede borrar. Pensé en la casa de Baldwin Hills, en las paredes que habían visto elecciones, funerales y noches de piano. Pensé en los muebles que mi padre había comprado con sudor. Una firma podía decidirlo todo. Sonaron los primeros brindis. La camaradería lubricaba el ambiente. Darnell se puso de pie para agradecer y su mano buscó la pluma. En ese instante, una notificación apareció en mi teléfono. Un correo de Vance con un archivo adjunto que confirmaba una nueva transferencia de fondos hacia una cuenta de la red. El peso de la inmediatez me obligó a respirar hondo. Esto no era solo teatro, era evidencia viva de un movimiento que nos empujaba a actuar. Mi madre estaba en la cocina de nuestra casa, quizá con una taza de té que no se terminaría. No sabía que su nombre, cuyo peso había traído heridas, se convertiría en el elemento que nos ataría a la justicia. No sabía que la frase que una vez había soltado, el fracaso, ahora sería un filo que me ayudaría a proteger lo que más quería. No iba a noticiarla con detalles mínimos. Le ofrecí la dignidad de la verdad en el momento justo, no el espectáculo de la venganza. La pluma rozó el papel. La mesa se inclinó hacia adelante. Pude ver el brillo de la tinta por un segundo, como si fuera la promesa y la condena de una sola palabra. La gente aplaudió en anticipación de un brindis. Fue el segundo anterior al trazo definitivo, cuando, por un sonido en la sala, por un comentario que alguien dejó escapar, por la risa contenida de Bianca, supe que la noche estaba lista para desplegar sus consecuencias. La carpeta azul descansaba en el lugar que habíamos planeado. La pluma orbitaba como la luna alrededor del planeta. Respiré una vez. Cerré los dedos en torno a algo que no puedo describir con detalle, porque no es el punto enseñar la mecánica, sino relatar la tensión de la decisión. Vi a Darnell con la barbilla alta, creyendo que aquel gesto era suyo, un acto de propiedad. En la mesa frente a nosotros, la voz que había intentado convertirme en el fracaso se quedó por un segundo fuera del tiempo. La recuerdo, no como verdugo, sino como origen, como persona que también flota entre orgullo y miedo. Y entonces, justo cuando la tinta iba a dejar su marca, la puerta del restaurante se abrió de par en par con una ráfaga de aire fresco. Un teléfono vibró en la mesa de al lado. Nadie lo notó excepto yo. En mi pantalla, un mensaje de Vance decía: «Tenemos un registro que los vincula al fideicomiso. Espera la señal». Mi cuerpo se tensó como la cuerda de un violín antes del acorde. Todo dependía ahora de un ruido, de una mirada, de una pieza que encajara en el mecanismo que habíamos armado. La pluma comenzó a bajar. Mi mano buscó algo en mi bolso, no para interferir, sino para completar la escena que habíamos planeado. No sé qué haría la pluma exactamente en los segundos siguientes. Lo que sé es que hay momentos en la vida en los que la línea entre protección y venganza se vuelve tan delgada que la respiración misma parece una decisión moral. Yo ya había decidido. Había elegido que la verdad fuera pública y que el teatro la acelerara. Había elegido que mi familia no fuera derrotada por la pantomima de un hombre. La sala se quedó un instante en suspenso,
y ese instante fue la puerta abierta a lo que vendría. La pluma rozó el papel. Por un segundo el mundo entero se redujo a ese brillo fino, a la fricción entre metal y fibra. Sentí el aire comprimirse en la sala como si alguien hubiera cerrado una tapa sobre un vaso de cristal. Hubo un latido. La tinta trazó una línea y con esa línea se creía dueño del relato. Él sonrió, satisfecho, creyendo que todo volvía a su redondez de siempre. Y fue en ese instante cuando todo lo que habíamos preparado empezó a respirar por sí mismo. No voy a explicar el truco. Esa es la línea que se repite como mantra en los círculos que saben cerrar heridas sin convertirlas en manuales. Lo que puedo decir es esto. La firma que Darnell creyó suya abrió una cadena de hechos que ya no pudo controlar. La carpeta azul contenía más de lo que parecía. El archivo que él firmó era una pieza que, sumada a las transferencias y al rastro que Vance había construido, permitió a Sara presentar una pieza de evidencia tan contundente que dejó pocas rutas de escape fuera del sistema judicial. El primer movimiento llegó por teléfono. Un clic seco en la mesa, un mensaje que anunciaba lo inevitable. Vance mandó la señal. No hubo pirotecnia, no hubo gesto grandilocuente mío. La carrera era técnica, de pruebas, de mostrarle al mundo que lo que hasta ese momento era rumor tenía fecha, lugar y tinta. Un periodista con acceso a un no público comenzó a teclear una nota con las dudas que, cuando se publicaran, harían lo que la familia necesitaba: cortar la narrativa de Darnell en su raíz de prestigio. Antes de que la noticia se difundiera, sin embargo, decidimos que la primera humillación debía ser social y legal. Un golpe doble, título en los periódicos y citación en la mesa familiar. La cena en la casa de mis padres no fue improvisada. Fue una sala donde la verdad tendría que medirse ante rostros que conocían cada línea de nuestra historia. La idea era simple en su ferocidad: exponer la falsificación del documento de Otis, la firma de mi padre, y mostrar que su nombre había sido utilizado para legitimar transacciones inventadas. Mostrar que, además, la persona que se ufanaba de mi apellido lo había usado para robar lo que no le pertenecía. La casa de Baldwin Hills siempre huele a café y a madera vieja cuando cae la tarde. Papá puso platos que pertenecen a otros tiempos. Mamá movía la servilleta con un gesto que parecía roer el borde de la paciencia. Tenía las manos cuidadas, uñas cortas y un vestido que había resistido bodas, funerales y aniversarios. Vi en su rostro la mezcla de orgullo y de ese peso que lleva quien ha construido algo con sus manos. Sentí, por un segundo, la fragilidad de lo que defendía. No una riqueza vacía, sino una suma de historias que no podían dejarse en manos ajenas. La mesa estaba lista cuando entraron. Él entró con la habitual sonrisa de quien predice impunidad. Bianca iba detrás, pálida, con el bolso que tantas veces había exhibido sin saber que dentro le esperaba prueba y condena. Sus ojos me buscaron y se encontraron con una ira contenida que no estaba dirigida a la chica que había sido, sino a la maquinaria que la había devorado. Abrí la carpeta en la mesa, primero ante nosotros, luego ante la familia, y extendí las páginas como quien produce un espejo. No fue una escena de estrépito, fue clínica, casi médica. Sara explicó con voz sin dramatismos lo que la pericia había encontrado. Trazos que no coincidían con la letra de mi padre en distintos documentos oficiales, movimientos bancarios que seguían la misma ruta que aparecía en los archivos que ahora sosteníamos. La palabra falsificación cayó en la mesa con la gravedad de una sentencia provisional. El silencio fue una ola que arrastró vasos y palabras. Darnell intentó minimizar. Intentó decir que eran errores administrativos, que se trataba de contabilidades complicadas, de abogados mal entendidos. Un par de conocidos intentaron mediar. Su gesto fue de incomodidad. Los aplausos invisibles que había creado en su entorno se volvieron murmullos. La reputación, esa moneda blanda, se empezó a desinflar ante la precisa presión de documentos que no mentían. Y fue entonces, mientras él buscaba una salida verbal, cuando Sara dio el siguiente paso. Presentó una comparativa forense de firmas. No describió la técnica, no hizo de la pericia un show. Se limitó a decir, con una voz que había escrito demandas para bancos enteros:
Hay consistencia entre los movimientos y la intervención de su red. Aquí hay transferencias, aquí hay coincidencias de beneficiarios. Esta no es una casualidad. La frase operó como un martillo. Miré a mi padre. Sus manos se apretaron contra la servilleta. Miré a mi madre. Su rostro, por un instante, acumuló todo lo que no había pronunciado la noche en que me llamó el fracaso. No hubo reproche, hubo una tensión larga, la que se siente antes de que la casa se decida por permanecer en pie o derrumbarse. Ella no necesitaba humillarme. Tenía motivos para temer. No pidió venganza. Me suplicó que cuidara de nuestra dignidad. La llegada del FBI no fue cinematográfica, fue precisa y profesional. Llegaron con papeles que traían órdenes, con miradas que ya habían hecho la cadena de verificación en la mano de la fiscalía. No fue la policía común que arrebataba a alguien ante un público hambriento. Fue la formalidad que suele venir cuando alguien ha tejido delitos financieros con cierta sofisticación. Darnell se quedó sin almohadas retóricas. Las palabras que usaba para encubrir sus faltas se volvieron contra él en la pieza certificada de las transferencias. Lo escoltaron fuera de la casa como quien retira un tapiz chamuscado. En la calle, bajo la iluminación cálida de la noche, escuché cámaras que no pertenecían a las de Hollywood. Eran teléfonos que ya habían captado el momento. Eran vecinos con ganas de comprender una trama que les había parecido ajena hasta entonces. El arresto fue casi silencioso. Lo que más resonó fue la sensación de fractura en Bianca. No la odié en ese instante. La vi como la evidencia más clara de cómo operan las redes. Consumen y luego escupen. El proceso no fue inmediato. Hubo audiencias, citaciones, días en los que la realidad parecía un trámite burocrático interminable. Darnell respondió con abogados caros y argumentos que trataban de separar su carisma de sus acciones. Intentaron separar su sonrisa del rastro de dinero. Nosotros respondimos con paciencia, con documentos trazables, con nombres que convergían en un mapa claro. El sistema, por suerte, no es perfecto, pero permite, cuando se le alimenta con pruebas, producir efectos. El juez dictó medidas cautelares. Se congelaron activos y, poco a poco, la maquinaria que había sostenido a Darnell empezó a oxidarse. La caída pública es una cosa que ocurre en tiempos distintos para cada persona. Para algunos, ocurre en la lectura fría de un comunicado. Para otros, en la sensación de perderlo todo en una noche de redes sociales. Para mí, fue una combinación de ambos. Ver su nombre en titulares, leer el eco de la traición en comentarios, explicar a mi familia cómo las cuentas no eran solo números, sino cuentas que devoraban vidas. Bianca fue expulsada de círculos en los que antes entraba con naturalidad. La gente que la había aplaudido se distanció, no siempre por nobleza, sino por la necesidad de no contaminar sus propias reputaciones. Hubo costos personales que no se asemejan a la gloria de la victoria. Dormía mal. Me despertaba con el eco de la pluma en la boca, como si aún supiera el trazo que separa la vida de la ruina. Las relaciones se volvieron transacciones de recelo. Unos amigos se acercaron por interés, otros se fueron porque la conflictividad es un campo que no todos quieren pisar. El precio de ser quien desmonta una red que se aprovecha del cariño y de la confianza es a veces una soledad que no se anuncia. Fui a visitar a Darnell a la cárcel días después, no por venganza, sino por un sentido de clausura profesional. No fue una visita dramática, era más bien un procedimiento. Ver a la persona que había intentado borrar nuestra historia y comprobar que su mirada ya no tenía el brillo con el que había seducido. Allí, detrás del vidrio, me devolvió un rencor manso y la certeza de que la arquitectura de su engaño se había caído. No dije nada que no estuviera convencida. Solo lo miré y pensé en la casa de Baldwin Hills, en sus pisos de madera, en la mesa donde mi familia celebraba cumpleaños y discutía elecciones importantes. Pensé en mi padre, en su silencio, en la carta del abuelo que mi madre había sostenido contra el pecho años atrás. Sentí con claridad que nuestras historias estaban a salvo otra vez. Con el caso en curso se abrió una ventana que no había previsto. Mujeres que habían perdido dinero y dignidad
empezaron a llamarnos. Al principio eran casos aislados, testimonios de noches en las que alguien prometió seguridad y se llevó cuentas bancarias. Luego fue una corriente constante, llamadas, mensajes, encuentros. Había un hueco en el mercado legal y social que nadie había llenado, mujeres que sufrían fraudes financieros por la vía de las relaciones, de la manipulación sentimental. Había un espacio que necesitaba no solo demandas, sino contención, formación y prevención. Sara, que había sido roca y filo en el proceso, fue la primera en decirlo en una de las largas noches después del juicio. Si hemos conseguido esto para nosotros, tenemos la responsabilidad de convertirlo en herramienta. Lo dijo sin heroísmos, con la frialdad que la caracteriza. Le contesté sin grandilocuencia. Entonces, hagámoslo bien. Así nacieron los primeros esbozos de Jenkins & Miller. No fue un lanzamiento de publicidad ni un despacho que pretendiera gloria. Jenkins & Miller se construyó con la idea de proteger a quienes no encuentran oídos en los bufetes tradicionales. No solo litigaríamos, ofreceríamos auditorías, acompañamiento emocional, asesorías de seguridad para evitar el despojo de activos, charlas en comunidades y un equipo que mezclara experiencia legal con pericia investigativa. Vance ingresó como consultor principal y nos enseñó cómo documentar sin exotismos, cómo proteger la cadena de custodia de la prueba sin transformarla en espectáculo. Reclutamos contadoras, una psicóloga que entendiera el trauma económico y una coordinadora de casos que supiera que para muchas la primera llamada es la más difícil. El primer año fue un torbellino. Atendíamos llamadas a las 5 de la mañana, presentábamos demandas que cerraban cuentas, nos sentábamos con mujeres que temblaban al pensar en explicar a su familia que habían sido víctimas. Montamos talleres en iglesias, en centros comunitarios, en asociaciones de mujeres profesionales. No queríamos convertirnos en un salvavidas de lujo, queríamos ser un refugio práctico, y lo logramos, paso a paso, con pocos recursos pero con la claridad de haber pasado por lo mismo. Sara, que no disimula el orgullo, decía en reuniones internas, lo hacemos porque lo necesitamos. Y era verdad. Lo que pocas leyes prevén es la necesidad de reconstrucción moral y reputacional. El éxito profesional no borró el cansancio. Ganar la casa de Baldwin Hills fue una victoria tan fría como justa. Papá volvió a sentarse al piano algunos domingos. Mamá cocinó platos que no se veían desde antes del escándalo. Las relaciones familiares retomaron gestos que parecían ordinarios. Almohadas reposicionadas en el sofá, miradas que no pedían palabra. Pero en privado me enfrentaba a noches en que las antiguas palabras volvían como refranes. El fracaso. No era que mi madre me hubiera condenado de por vida. Fue una frase que se repitió en un contexto en que mi vulnerabilidad financiera coincidió con su decepción. La misma mujer que me sostuvo cuando era niña había dicho una cosa en un momento de cansancio y expectativas rotas. Yo había reducido esa frase a combustible, la había convertida en motor de mi resistencia, pero no quería, al final, que el pasado se alargara en rencores. Hubo un episodio que recuerdo con más ternura que con triunfo. Un día, meses después de abrir Jenkins & Miller, mi madre me llamó para pedirme que fuera a su casa. No lo hizo en tono de reproche ni en tono de petición. Lo hizo con la naturalidad de alguien que decide que ha pasado suficiente tiempo en la grada. Fui. En la sala, junto a una taza de té todavía humeante, me dijo algo que no esperaba. Quiero entender lo que haces. Quiero saber cómo respondes. Sus manos estaban más temblorosas por la edad que por culpa. Su voz, sin embargo, tenía una claridad nueva. No dijo, te lo dije, ni te pedí que te vengas. Dijo, me equivoqué contigo a los 20. No fue una sentencia, fue una noche. No quiero que nos sigan definiendo por esa noche. La conversación no fue un discurso dramático, fue una conversación de dos mujeres que han aprendido que la vida se construye con contradicciones. Hablamos del costo, de la responsabilidad, de lo que habíamos perdido y encontrado. Ella me contó de noches de insomnio durante el proceso,
de noches en las que se preguntó si había sido dura por miedo a perder lo que habían ganado. Le hablé de la pluma, de cómo una línea pudo abrir una herida y una solución. Le dije que la fuerza que me empujó no fue demostrarle que estaba equivocada, sino proteger lo que ella y papá habían construido. Al final me pidió que no la tratara como una curiosa en la sala de justicia, sino que la incorporara al proceso de comprensión. Le tomé las manos y sentí que, por fin, la palabra madre y la palabra aliada podían reunirse sin actores entrometidos entre medias. Lo que vino después fue algo que, incluso para mí, tuvo un matiz irónico y poético que jamás habría planeado. Mi madre pidió ser incluida en la lista de espera de nuestro despacho. No fue una jugada de venganza, fue un acto de humildad. Quería, dijo, comprender la obra que habíamos montado y, si acaso, dejar que la ayudáramos a reorganizar asuntos que habían quedado descuidados por las turbulencias. Le ofrecí prioridad y la rehusó. Dijo que prefería esperar como cualquiera, que no quería atajos. Su nombre apareció, como se acostumbra en la lista de clientes potenciales, en la planilla que un día miré y sonreí con culpa y alivio. Ver su nombre ahí fue como contemplar un espejo donde la niña, que una vez fue marcada como el fracaso, ahora era dueña de un espacio donde su madre pedía ayuda. No hubo humillación. Hubo una suerte de reconciliación que no necesitó juramentos ni titulares. La lista de espera es en nuestro despacho más que un programa operativo. Es un símbolo de que la dignidad no se compra con dinero ni se gana con arrogancia, se devuelve con trabajo y constancia. La presencia del nombre de mi madre en esa lista funcionó como un cierre que no era vengativo sino redentor. Ella no quería privilegios, quería aprender a protegerse. Me miró con ojos que no pedían perdón ni absolución, sino compañía. Acepté. La noticia del arresto de Darnell derivó en un proceso que consumió meses. Hubo un juicio, declaraciones, testigos que aparecían con documentos mano. La sentencia, cuando llegó, fue una palabra pesada que no borra daños, pero que sí reconoce culpas. No busqué festejar con euforia. En la sentencia vi un final posible para esa red que había intentado convertir afectos en cuentas sin nombre. Vi también la ventana que se abría para otras mujeres que vendrían después a pedir ayuda. El despacho creció en número de casos y, con el crecimiento, en responsabilidad. Decidimos no convertir Jenkins & Miller en un faro de exposición mediática. Preferimos ser profesionales que ofrecen refugio y sabiduría. Aún así, la historia que nos había traído hasta ahí circuló. La prensa nos pidió entrevistas y yo acepté con la discreción que aprendí a tener. Conté lo estrictamente necesario. No transformé la experiencia en un relato de espectáculo. Hablé de la importancia de la evidencia, de la necesidad de estructuras legales que comprendan el abuso financiero y denuncien la manipulación sentimental. No fui celebrada por la venganza, fui consultada por soluciones. En el terreno íntimo, hubo pérdidas que no se curan con acuerdos judiciales. Perder la inocencia de creer en la bondad general de algunos fue un proceso que, mucho después, todavía me despierta. Las noches de victoria traían el eco de la pluma, y con ese eco, la pregunta sobre lo que había tenido que sacrificar para llegar aquí. Pero también hubo devoluciones, mujeres que recuperaron cuentas, que volvieron a tener acceso a su dinero, que volvieron a confiar poco a poco. Hubo cartas de agradecimiento que no era usual recibir en mi vida profesional. Eran mensajes que hablaban de cómo un despacho había iluminado el camino de alguien que se sentía en la penumbra. Bianca, con el tiempo, hizo su propia travesía. No la eximí de su responsabilidad. Vivió las consecuencias sociales de su decisión y con ellas tuvo que reconstruir un camino fuera del lujo artificial que había ocupado. No fue redención fácil ni inmediata. Hubo instantes en los que pensé que la condena social era un castigo excesivo y en otros en los que entendía que había que afrontar el resultado de las propias elecciones. En algún momento, años después, nos cruzamos en un centro comunitario donde ella daba una charla sobre errores y segundas oportunidades. No fuimos amigas. Había distancia, sí,
pero también una aceptación de que las historias no terminan en una sola página. En lo profesional, la firma que abrimos se especializó en un nicho: mujeres víctimas de fraudes afectivos y económicos. Diseñamos protocolos para documentar sin sensacionalismo, para acompañar testimonios, para reconstruir un rastro que pudiera sostenerse ante el escrutinio judicial. Montamos mesas de trabajo con contadores, psicólogos y organizaciones civiles. Nos involucramos en propuestas de política pública que apuntaran a educar sobre delitos financieros en contextos afectivos. Fue un trabajo que, en lo profundo, transformó mi experiencia en algo que daba frutos posibles para otros. Hubo momentos de ternura que no esperaba. Un día, una mujer entró a la oficina con una carta en la mano. No había dinero que pagar, me dijo. Venía solo a dar las gracias. Su marido la había manipulado para invertir en un fondo que resultó ser una estafa. Había perdido años y parte de su confianza. Con nuestro acompañamiento, recuperó parte de lo invertido y, más importante, recuperó la voz. Me abrazó sin avisar y dijo con la honestidad de quien ha estado en el borde: si no hubieran estado ustedes, no sé qué habría sido de mí. La abracé y sentí por un instante que el costo había valido la pena. El giro final de la historia, esa ironía que el título prometía y que por eso había que justificar, no fue una revancha ni un gesto de superioridad. Fue sencillamente la constatación de que las monedas cambian de mano y que el tiempo tiene sentido cuando devuelve gestos que la vida se empeñó en oscurecer. Mi madre, la misma que una noche de lluvia dejó escapar una frase que me clavó como un aviso, estuvo años después en la lista de espera de Jenkins & Miller, no como símbolo de humillación, sino como la mujer que buscaba entender y proteger lo que había construido. Su nombre en esa lista fue la imagen que necesitaba para decir que las cosas, en algunas ocasiones, se reordenan sin aplausos, con tiempos, con respeto, con dignidad. En la noche en que miré la lista por última vez antes de cerrar la oficina, vi su nombre en la pantalla y pensé en la cadena que me había traído hasta allí, la pluma, la grava del teléfono en Chicago, la risa que me destrozó por un momento y la decisión de no dejar que el legado de mi familia fuera borrado. Pensé en el abuelo que escribió cartas con letra temblorosa y en la mujer que, cuando yo tenía 20 años, dijo una frase que me acompañó como sombra. No la odié. Le agradecí, en silencio, por la dureza que a veces precede al empujón necesario. No hay campo para la celebración sin registro del coste. La firma sigue siendo un símbolo para mí. La firma puede atar o liberar. En mi caso fue una herramienta para devolver algo que había sido intentado ser robado, la historia de una familia. No lo diría con orgullo desmedido, fue una maniobra que no exento dolor. Aprendí que proteger lo propio no siempre es una hazaña limpia. Lleva cicatrices, lleva noches de insomnio, lleva la pérdida de lo que llamábamos tranquilidad. Pero también supe que la verdad, cuando se presenta con documentos y nombres, puede ser más eficaz que la furia sin norte. A veces, en las tardes largas del despacho, me encuentro pensando en la noche de la firma. No para recrearla, sino para medir la distancia entre entonces y ahora. La distancia entre una joven que escuchó una risa en Chicago y la mujer que ahora firma contratos para proteger a otras. La diferencia es la responsabilidad que aprendí a asumir, no la de castigar, sino la de estructurar una solución que impida que otra mujer, en otra cocina, escuche una frase que la marque como el fracaso. Ese epíteto no es mío, fue una palabra que existió en la vida de mi madre un momento y que yo terminé convirtiendo en motor para no ser reducida a ella. Al final, cuando cierro las puertas de Jenkins & Miller y camino hacia mi coche, a veces siento que la noche me saluda con un brillo que no es de triunfo, sino de trabajo cumplido. Mi madre aún está en la lista de espera. Su nombre aparece junto a otros. Ella vendrá cuando lo considere y la esperaré sin prisa. No para saldar viejas cuentas, sino para acompañarla en algo que ahora tiene que ver con aprendizaje y con protección. Si alguna vez alguien me pregunta cómo se siente que la mujer que te llamó el fracaso ahora esté en fila esperando por tu ayuda, respondo sin dramatismos. Se siente como si la vida hubiera devuelto un pedazo que creías perdido.
No es una victoria ruidosa, es un reordenamiento. Es entender que el poder no es humillar al que alguna vez te fijó un destino, sino ofrecer tu capacidad para que nadie más sufra lo mismo. Si has escuchado esta historia hasta aquí, sabrás que no busco convertirme en arquetipo de justicia por mano propia. Soy solo una mujer que, ante el intento de borrar su historia, decidió usar las herramientas que conocía para protegerla. Si conoces a alguien que necesita apoyo para lidiar con fraudes afectivos o manipulaciones financieras, comenta abajo o apúntate en la lista, enlace en la descripción. Hay caminos legales y acompañamientos que no requieren que uno pierda su dignidad por el camino. Yo aprendí eso con el pulso firme de una pluma y la compañía de quienes dijeron sí cuando la justicia tardaba.